Recientemente, Khalil al-Haya, jefe de la oficina política de Hamás en Gaza, declaró al canal Al Jazeera que Israel no había alcanzado ninguno de los objetivos que se había propuesto durante la guerra. Afirmó que su movimiento había cumplido plenamente todos los compromisos dentro del marco del acuerdo de alto el fuego y que haría todo lo posible para evitar una reanudación del conflicto. El líder palestino señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con varios funcionarios en Washington, habían confirmado el fin de las hostilidades y que, según él, este proceso debía consolidarse de manera firme. Para demostrar el cumplimiento del acuerdo, al-Haya indicó que durante las primeras 72 horas del alto el fuego, Hamás entregó a 20 prisioneros israelíes y los cuerpos de 17 de los 28 soldados israelíes fallecidos, además de anunciar que los equipos especializados continuarían recuperando los restos restantes. Al-Haya también se refirió a la gestión de la Franja de Gaza, explicando que la administración sería delegada al Comité de Gestión de Gaza y que Hamás no se oponía a la participación de figuras nacionales en la dirección del territorio. Sin embargo, criticó a Israel por seguir impidiendo la entrada de materiales esenciales, lo que, según él, mantiene condiciones similares a las vividas durante el periodo de guerra. Finalmente, al-Haya subrayó que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es alarmante. Señaló que Hamás está profundamente preocupado por esta realidad y destacó que Gaza necesita alrededor de 6.000 camiones de ayuda humanitaria al día, en lugar de los 600 que llegan actualmente. Expresó su descontento con la cantidad de suministros que se están permitiendo ingresar y pidió una pronta intervención de las partes mediadoras. Según el periódico El País, el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Khalil al-Haya, declaró que los combatientes del movimiento entrarán en nuevas áreas de la Franja de Gaza el 26 de octubre para buscar los cuerpos de 13 rehenes israelíes que aún no han sido encontrados. Al-Haya enfatizó la posibilidad de desarme si termina la ocupación militar de Israel en los territorios palestinos. Mientras tanto, el ejército israelí continúa los ataques en la zona, a pesar del cese al fuego, destruyendo más edificios. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, acusó al ejército israelí de haber matado al menos a 4 personas en las últimas 48 horas. Al-Haya añadió: "Nuestras armas están ligadas a la existencia de la ocupación y la agresión. Si la ocupación termina, estas armas volverán al Estado". También afirmó que este tema está siendo discutido con las facciones y los mediadores y que el acuerdo aún está en su primera fase. Además, indicó que Hamás está dispuesto a organizar elecciones como un paso hacia la reconciliación nacional y acepta que las fuerzas de las Naciones Unidas supervisen las fronteras, delimiten las áreas y monitoreen el cumplimiento del cese al fuego en Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó el 25 de octubre al ejército continuar destruyendo los túneles de Hamás en la Franja de Gaza. El 60% de los túneles de Hamás todavía permanecen intactos. Esta medida se lleva a cabo en paralelo con discusiones de alto nivel con Estados Unidos, destinadas a implementar el plan de desmilitarización de Gaza y el desarme total de Hamás, en el contexto de la ejecución del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros. El 25 de octubre, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo el sábado que había ordenado al ejército continuar las demoliciones en la parte de la Franja de Gaza que permanece bajo control israelí, como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros. Katz escribió en la plataforma de redes sociales X de Estados Unidos: "He ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, que prioricen la destrucción de los túneles como tarea central en la zona amarilla actualmente bajo nuestro control, junto con la protección de los soldados y las comunidades". Añadió: "La desmilitarización de Gaza mediante la destrucción de los túneles terroristas de Hamás, junto con el desarme de Hamás, en mi opinión, es el objetivo estratégico más importante para lograr la victoria en Gaza". Según Katz, el 60% de los túneles de Hamás todavía permanecen intactos. Israel Katz señaló que esto se está llevando a cabo en paralelo con las discusiones con funcionarios estadounidenses, incluidos la vicepresidenta, los secretarios de Estado y de Defensa, los enviados presidenciales y los comandantes del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, sobre la necesidad de implementar el plan del presidente Donald Trump y garantizar el desmantelamiento y destrucción total de todos los túneles terroristas en el territorio restante bajo su responsabilidad, junto con el desarme de Hamás.
Katz subrayó que la misión moral más urgente en este momento es el regreso de todos los rehenes y de los cuerpos de los soldados caídos a sus hogares, y que haremos todo lo posible por cumplir esta misión sagrada y urgente. Mientras el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, la zona volvió a sacudirse por un nuevo bombardeo israelí. El objetivo habría sido un miembro del grupo Yihad Islámica en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Aunque Israel afirmó que se trató de un ataque de precisión destinado a prevenir una amenaza terrorista, este hecho ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la humanidad de las operaciones militares durante el periodo de tregua. El 24 de octubre, el ejército israelí informó que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaron a cabo un ataque de precisión en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, dirigido contra un militante del grupo armado Yihad Islámica, organización que supuestamente planeaba realizar un atentado terrorista contra las FDI. Según el ejército, el objetivo del ataque era un hombre que estaba planificando un inminente atentado terrorista contra soldados israelíes, aunque las autoridades israelíes no proporcionaron más detalles sobre dicho plan. En un comunicado, el ejército israelí indicó que las unidades del Comando Sur se están desplegando en esta zona de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza directa. A pesar de que el alto el fuego sigue en vigor, el ataque se llevó a cabo en un área donde se permite la presencia de civiles, en un contexto en el que la tregua en Gaza ya ha durado 15 días. Dentro del territorio administrado por Hamás, el hospital Al-Auda también confirmó que había recibido a varias personas heridas para ser tratadas tras el ataque ocurrido en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Un representante del hospital declaró que la institución atendió a 4 heridos después de que Israel supuestamente hubiera atacado un vehículo civil en la zona del Club Al-Ali, dentro del campo de refugiados de Nuseirat. Anteriormente, el 21 de octubre, un dron del ejército israelí abría fuego y abatió a varios palestinos acusados de ser terroristas en el barrio de Shehaia, en el este de la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que los individuos abatidos habían cruzado deliberadamente la línea dorada establecida por el ejército israelí y habían abierto fuego contra soldados israelíes. Según Mukaimer Abu Saada, profesor adjunto de la Universidad Al-Azhar de Gaza, actualmente residente en El Cairo, esta guerra no se asemeja a los conflictos anteriores que ha presenciado la población de Gaza, aún no muestra signos de disminuir. Israel ha declarado su intención de eliminar por completo a las fuerzas islámicas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina que se esconden en la ciudad de Gaza, pero él está convencido de que esto no pondrá fin a la resistencia. Sostiene que Israel podría llegar a ocupar toda la ciudad, destruir viviendas y perseguir a los combatientes de Hamás, pero que este proceso duraría varios meses y, aún así, Hamás no desaparecería, ya que los combatientes podrían continuar ocultos en la red de túneles subterráneos. Abu Saeda considera que el futuro de Gaza sigue siendo incierto, con varios escenarios sobre la mesa. Según él, Egipto ha propuesto un plan, respaldado por la Liga Árabe, para establecer un gobierno tecnocrático que no incluya a Hamás ni a sus aliados. Mientras tanto, Israel, liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, tendría otro plan: expulsar a toda la población de Gaza y reasentar completamente la zona. Expresó sus dudas sobre qué opción prevalecerá, aunque cree que es probable que Israel mantenga su presencia en Gaza durante un largo periodo. La intuición de Abu Saeda parece tener fundamento, ya que a principios de este mes, un portavoz del ejército israelí declaró que si la guerra terminaba sin una solución diplomática, Israel establecería un control militar total sobre el territorio. Además, el plan de reasentamiento de Gaza, impulsado por la extrema derecha israelí, ya no es un secreto. Algunos activistas de ese sector han promovido abiertamente este objetivo, a pesar de la fuerte oposición de los sectores liberales dentro y fuera del país. Abu Saeda concluye que será necesario esperar para ver qué sucederá a continuación.
En el ámbito diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el 24 de octubre que Israel debe sentirse seguro respecto a los países que participarán en la fuerza internacional prevista para ser desplegada en la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por Washington. En una conferencia de prensa en el Centro de Coordinación Civil-Militar del Sur de Israel, Rubio señaló que la composición de dicha fuerza internacional aún no se ha definido por completo y que tampoco está claro el papel que desempeñarán Turquía o la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, más países están expresando su deseo de participar en este momento, aunque no especificó cuáles han presentado solicitudes. Rubio también subrayó que durante el proceso de formación de esta fuerza, Israel tendrá voz en la aprobación de los países participantes. Al ser preguntaron sobre el papel que podría desempeñar Turquía, Rubio afirmó que Estados Unidos está dispuesto a discutir cualquier opción siempre y cuando no suponga una amenaza para Israel. Altericina, Centro de Comunicación Civil Militar del Sur de Israel, 24 de octubre, AFP. No hemos anunciado todavía esa fuerza. Aún hay mucho trabajo en curso. Muchos países han solicitado participar. Está claro que al conformar esta fuerza, deben ser naciones con las que Israel también se sienta cómodo colaborando. Creo que actualmente hay varios países que han mostrado interés, pero no voy a enumerar quiénes son, ni quiénes lo han propuesto o quiénes han sido rechazados. Solo puedo decir que hay muchos países que han expresado su interés y su disposición a participar. También considero que debemos ser transparentes con esos países. Necesitan saber en qué se están inscribiendo, por lo que los preparativos están definiendo claramente qué será esa fuerza de seguridad, cuál será su misión, cómo funcionará su cadena de mando, bajo qué autoridad operará y quién asumirá la responsabilidad, cuál será su trabajo específico, cómo se equipará y mantendrá la fuerza y cómo se financiará, cuáles serán las reglas de uso de la fuerza. Aún hay muchas cuestiones que resolver. Esa es la razón por la que hay tanta gente trabajando en este edificio. Por otro lado, juristas internacionales, organizaciones de derechos humanos y plataformas mediáticas presentaron amplias pruebas de los crímenes israelíes en Gaza, como informes al Tribunal de Gaza durante la sesión final en curso sobre complicidad, sistema internacional, resistencia y solidaridad. El tribunal, celebrado en la Universidad de Estambul durante 4 días, tuvo como objetivo recopilar los testimonios de sobrevivientes, periodistas y expertos legales para documentar las violaciones de derechos humanos ocurridas en la Franja de Gaza. Durante los últimos 2 años, la organización Witness High ha recopilado testimonios y pruebas, incluidos videos digitales, de más de 100 personas. En este momento, me siento honrado y orgulloso de entregar estas pruebas, que muestran claramente los crímenes, especialmente de aquellos que viven en la Franja de Gaza. Hemos sido testigos de todo a través de la televisión, pero ustedes solo están registrando esto para la historia. Por eso, nosotros somos los verdaderos testigos directos. Esa es la razón por la que presento mi informe al señor Richard y al señor Steve June. Nos hemos dado cuenta de que somos más grandes de lo que alguna vez pensamos. Gaza nos lo ha mostrado. Continuaremos resistiendo hasta que los habitantes de Gaza y Palestina sean libres y los combatientes del ejército israelí sean procesados. El sistema judicial de Gaza está siendo destruido. Más de 200 abogados han muerto, 220 han resultado heridos, 907 oficinas de abogados han sido destruidas y los tribunales han sido completamente suspendidos. El exterminio de los abogados palestinos, es la destrucción de la autodeterminación y la liberación. Hago un llamado a la cooperación del derecho internacional para proteger a quienes trabajan en el ámbito legal y continuar los esfuerzos por reconstruir las instituciones jurídicas de Palestina. Proteger al mundo no es un acto de caridad, sino un propósito y una lucha. El futuro de Gaza sigue siendo una gran incógnita, mientras la guerra aún no ha terminado y las opciones políticas continúan siendo motivo de controversia. Mientras Israel reafirma su objetivo de eliminar la amenaza terrorista, la comunidad internacional insiste en la necesidad de una solución humanitaria y duradera. Muchas voces sostienen que solo cuando todas las partes antepongan verdaderamente los intereses de la población, podrá surgir un proceso de paz sostenible. De lo contrario, los ciclos de violencia seguirán repitiéndose y Gaza continuará siendo el símbolo doloroso de un conflicto sin final. Los ataques consecutivos de Israel contra Líbano han ocurrido en los últimos días.
Tel Aviv suele declarar que los objetivos son miembros e instalaciones de la fuerza Hezbollah. El presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado estos bombardeos, acusando a Israel de atacar infraestructura civil y calificándolos como violaciones del acuerdo de alto el fuego. Los observadores expresan preocupación de que la situación en Líbano pueda ser un modelo para el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza este mes, es decir, bombardeos continuos pero sin estallar en una guerra a gran escala. El Ministerio de Salud del Líbano informó que 2 personas murieron y otra resultó herida en 2 ataques de Israel contra el sur del país el 25 de octubre. Un ataque tuvo como objetivo la zona de Clayle, sin mencionarse detalles sobre el bombardeo. El segundo bombardeo alcanzó un vehículo en una calle del distrito de Nabatie. El ataque causó al menos una muerte y un herido, marcando el tercer día consecutivo en que la aviación israelí provoca víctimas en el Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron que su fuerza aérea había atacado y eliminado a Zain al-Abidin Hussein Fatoni, comandante de la unidad antitanque del batallón Radwan, del movimiento Hezbollah en la zona de Nabatie, una de las principales bases de Hezbollah en el Líbano. Las FDI afirmaron que Fatoni había participado en los esfuerzos por reconstruir la infraestructura militar de Hezbollah en el sur del Líbano, violando el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 entre Israel y el Líbano. Anteriormente, se vio humo elevándose en la aldea de Aishille, en el sur del Líbano, y se escucharon explosiones el lunes, 20 de octubre, después de que 3 bombardeos israelíes impactaran en la aldea, según la agencia de noticias nacional libanesa, NNA. El ejército israelí informó que atacó instalaciones de infraestructura pertenecientes a Hezbollah, fuerza que Israel dice que continúa intentando restablecer infraestructura terrorista en todo el Líbano. Hace no mucho, el 17 de octubre, Israel atacó una cantera y una instalación de producción de cemento en la localidad de Ansar, en el sur del Líbano. Los residentes de Ansar presenciaron numerosos fragmentos y escombros como restos del ataque. Sobre los bombardeos que han ocurrido, solo puedo decir que son realmente aterradores. Honestamente, la gente de esta zona está extremadamente asustada. Pero no sé por qué se producen estos ataques, en qué se basan o cuál es la razón. Esto no es una instalación militar, en absoluto. Solo es una instalación de construcción, con mezcladoras de asfalto y mezcladoras de hormigón. El Ministerio de Salud del Líbano informó que los bombardeos israelíes en todo el país el jueves 16 de octubre causaron una muerte en Baalbek y 7 heridos en el sur del país. Condenamos enérgicamente lo ocurrido y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todas las partes para que nos apoyen. Las acciones de Israel solo aumentan nuestra determinación de proteger y preservar nuesta tierra. Tras este bombardeo, un gran número de trabajadores tendrán que dejar de trabajar y perderán sus empleos. Y honestamente, muchas familias sin duda se verán afectadas. El portavoz del ejército israelí, Avichai Adrae, compartió en la red social X que los aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques aéreos contra infraestructuras de Hezbollah en la zona de Masrat Sinai, en el sur del Líbano. Señaló que los objetivos incluían una cantera utilizada por Hezbollah para producir cemento con el fin de reconstruir y restaurar instalaciones e infraestructuras terroristas. Israel, Líbano y la fuerza Hezbollah firmaron un acuerdo de alto el fuego el 27 de noviembre de 2024 para poner fin a un conflicto que duró casi 14 meses. Sin embargo, tras el cese al fuego, Israel ha realizado múltiples bombardeos en Líbano, declarando que los objetivos son miembros e instalaciones de Hezbollah. Israel afirma que apunta a los esfuerzos de Hezbollah por restablecer bases militares o entrenar nuevos combatientes, y la semana pasada acusó al grupo de ocultar actividades terroristas bajo cobertura civil en Líbano. Israel también declaró en febrero que necesita mantener fuerzas en Líbano para proteger a los ciudadanos israelíes hasta que la zona sea entregada por completo al ejército libanés. Por su parte, Hezbollah niega que esté reconstruyendo fuerzas militares en el sur del Líbano,
y sostiene que Israel ataca la zona con la intención deliberada de impedir que los civiles regresen a sus hogares. Mona Yacubian, asesora senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, describe la frecuencia actual de los bombardeos en Líbano como la nueva normalidad del país. Los observadores también expresan preocupación de que esta situación pueda ser un modelo para el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza este mes, es decir, bombardeos continuos pero sin estallar en una gran guerra a gran escala. Casi un año después del acuerdo de alto el fuego que se esperaba trajera paz a la zona fronteriza entre Líbano e Israel, decenas de miles de personas aún no pueden regresar a las localidades devastadas del sur debido a los mortales ataques aéreos israelíes y a las inciertas perspectivas de reconstrucción. Entre ellas está Zeinab Mehdi, de 50 años, una agricultora que abandonó su casa en la localidad fronteriza de Nakura el año pasado cuando la guerra entre Israel y el grupo armado Hezbollah se intensificó brutalmente junto con más de 1 millón de personas que huyeron de las montañas del sur. Al igual que muchos otros desplazados, Mehdi depositó su esperanza en el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, firmado el 26 de noviembre de 2024, que exigía el cese de las hostilidades para que los habitantes de ambos lados de la frontera pudieran regresar a sus hogares y comunidades de manera segura. Aunque los lanzamientos de cohetes desde Líbano han cesado, Israel continúa con los bombardeos y los soldados israelíes que ocupan las colinas en Líbano siguen arrasando viviendas según los residentes, los funcionarios libaneses y las organizaciones de derechos humanos. Soy agricultora en la zona de Nakoura y he vivido allí. Durante el primer año de la guerra, me quedé. El 23 de septiembre de 2024, cuando empezó la guerra, seguía en Nakoura y no me fui. Planté algunas hortalizas como sandías, molojía y pimientos y coseché esa temporada. Después seguí plantando col, coliflor, guisantes y habas durante la guerra. Yo sola cultivé una gran cosecha. Solo vivíamos en Nakoura, mi padre, mi hermana y yo. Luego la guerra se intensificó más y aumentaron los bombardeos en Nakoura, así que mucha gente se fue. Pero nosotros nos quedamos. Mi padre ya era mayor y no quería abandonar el pueblo, así que nos quedamos con él. ¿Me quedé en casa? No pude soportarlo, así que solía bajar al campo a trabajar y luego volvía a casa. Pero cuando la guerra escaló aún más, nos vimos obligados a ir a Tiro. Ellos limpian la tierra con bulldozers y otros equipos. Después, buscan mujeres jóvenes. Publican anuncios de empleo principalmente para mujeres desplazadas del sur. Leí el anuncio y me inscribí. Para mí, para nosotros, los agricultores, la tierra es nuestra vida. Para nosotros es la sonrisa, la alegría, el fruto del trabajo y la razón de ser. Es lo que nos permite seguir existiendo. Sin tierra, somos como peces sin agua. Un pez fuera del agua muere. Del mismo modo, cuando nos alejamos de la tierra, también morimos. No podemos vivir sin la tierra porque desde que nacimos y crecimos, hemos visto a nuestros padres y abuelos unidos a esta tierra, y nosotros somos como ellos. No, sinceramente, pensábamos que cuando terminara la guerra de 66 días, por supuesto todo se detendría. No esperábamos que la gente no pudiera volver a casa. Creíamos que cuando acabara la guerra, todos regresarían a sus hogares. Pero es muy triste. Todos los centros de refugio temporal siguen abiertos. Todavía hay gente allí y nosotros seguimos teniendo que preparar comidas para ellos. Nunca he abandonado el sueño de volver a Houla ni por un minuto. Y ese sueño sigue dentro de mí. Desde el momento en que cerré la puerta de esta casa, he esperado volver pronto, como siempre he creído, hasta que las cosas se pusieron peor, extremadamente difíciles y dolorosas. Hasta hoy, aunque todo esté destruido, aunque con todo lo que está pasando sigo deseando volver, porque cuando veo que la gente de Houla mantiene una voluntad de vida tan fuerte, y yo soy una de ellos, decido seguir
adelante y no abandonar esta tierra. Digo, sí, volveremos. Por supuesto que volveremos. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, indica que más de 64.000 personas siguen desplazadas en el Líbano, de las cuales casi 1.000 han abandonado sus hogares este mes debido a los ataques aéreos israelíes. Algunas personas siguen viviendo temporalmente en escuelas en la ciudad de Tiro. El Banco Mundial estima que el Líbano necesita alrededor de $11.000 millones para reconstruir las viviendas y la infraestructura destruidas en la guerra. Sin embargo, los esfuerzos de reconstrucción a gran escala aún no se han iniciado, ya que algunos países condicionan la entrega de ayuda para la recuperación al progreso en el desarme de Hezbollah. Tras el acuerdo de alto fuego entre Hezbollah e Israel, el gobierno libanés, bajo el liderazgo del presidente Joseph Aoun, ha declarado en múltiples ocasiones que desarmará a Hezbollah para garantizar el monopolio estatal del uso de armas. Estos planes de desarme comenzaron a anunciarse a mediados de 2025, a pesar de la fuerte oposición del grupo armado y sus aliados. Estados Unidos también ha intensificado la presión, instando al Líbano a permitir solo a las fuerzas estatales poseer y utilizar armas, con el fin de consolidar el acuerdo de alto fuego con Israel. La administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó una ayuda de $230 millones para las fuerzas de seguridad libanesas a principios de este mes, en el contexto de sus esfuerzos por desarmar al grupo armado Hezbollah. Hezbollah reaccionó con vehemencia, declarando que considerará la decisión de desarme del gobierno como inexistente y acusándola de ser un crimen grave. La situación de tensión persiste, lo que representa desafíos significativos para la implementación del acuerdo de alto fuego y la estabilización de la región. En el contexto de un frágil alto al fuego en la Franja de Gaza, que fue un feroz campo de batalla durante 2 años entre Israel y Hamás, un movimiento inesperado desde Washington está generando interrogantes sobre el grado de confianza entre los dos aliados más cercanos de Oriente Medio. Estados Unidos ha desplegado oficialmente vehículos aéreos no tripulados, UAV, de vigilancia sobre los cielos de Gaza, no solo para monitorear el cumplimiento del acuerdo de paz, sino también para enviar una señal clara. Parece que Estados Unidos quiere tener un ojo independiente en lugar de depender únicamente de los informes de Israel. Funcionarios militares estadounidenses e israelíes revelaron recientemente que Estados Unidos ha comenzado a operar vehículos aéreos no tripulados, UAV, en el espacio aéreo de la Franja de Gaza para supervisar el cumplimiento del alto el fuego tras recibir el consentimiento de Israel. Las actividades de vigilancia enviarán información al Centro de Coordinación Civil Militar, CMCC, recién establecido por Estados Unidos en el sur de Israel. En la fase inicial de la guerra, Estados Unidos ya había desplegado drones MQ-9 Reaper en la Franja de Gaza para apoyar los esfuerzos de rescate de rehenes, compartiendo al mismo tiempo los datos obtenidos de esos vuelos con Israel, lo que ayudó a identificar posibles ubicaciones donde se retenían los rehenes. El CMCC, operado por el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, se creó tras la cumbre en Egipto sobre la hoja de ruta para la paz en la Franja de Gaza, basada en una iniciativa impulsada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de 2 años entre Israel y el movimiento Hamás. Este centro cuenta con unos 200 efectivos militares estadounidenses y tiene como función monitorear el cumplimiento del alto el fuego, al tiempo que coordina la asistencia humanitaria, logística y de seguridad de socios internacionales hacia la Franja de Gaza. El portavoz de CENTCOM, Timothy Hawkins, indicó que el CMCC dispone de un sistema de monitoreo en tiempo real de la situación sobre el terreno. El Pentágono sigue descartando el despliegue de tropas en Gaza, limitándose a apoyar el control y la garantía del flujo de ayuda. La decisión de desplegar UAV de vigilancia sobre Gaza muestra que Washington quiere una evaluación independiente de la situación sobre el terreno, en lugar de depender solo de los informes de Tel Aviv, asegurando que tanto Israel como Hamás cumplan con el frágil alto y fuego. Algunos exfuncionarios estadounidenses han expresado sorpresa por este movimiento, especialmente dado que Estados Unidos e Israel mantienen una estrecha cooperación militar e inteligencia. Daniel B. Shapiro, ex embajador de Estados Unidos en Israel durante la administración de Barack Obama y enviado especial para Irán bajo Joe Biden, comentó: "Esto es una forma de supervisión profundamente intervencionista de Estados Unidos en un frente que Israel considera una zona de amenaza directa. Si la información entre Israel y Estados Unidos fuera realmente transparente y confiable,
no habría necesitado esta medida. Pero claramente, Washington quiere eliminar cualquier posibilidad de malentendidos entre ambas partes. El alto al fuego mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto sigue enfrentando pruebas constantes debido a pequeños enfrentamientos, ataques de represalia israelíes y disputas sobre el incumplimiento de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes. Mientras tanto, según el diario The Hill del 25 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Hamás sería el responsable inicial si el acuerdo de alto al fuego en Gaza fracasa, pero calificó el acuerdo actual como una paz duradera. El presidente Trump dijo a los periodistas, tras reunirse con el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, «Creo que este acuerdo se mantendrá. Si el acuerdo no se mantiene, será culpa de Hamás. Hamás no tardaría en ser tratado muy rápidamente. También espero que el acuerdo se mantenga porque Hamás nos ha prometido ciertas cosas, así que creo que se cumplirá. Y si no, tendrán grandes problemas». Posteriormente, en la red social Truth Social, Trump añadió que Hamás deberá comenzar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses, lo antes posible, o los demás países involucrados en esta gran paz actuarán. El presidente estadounidense también elogió el papel de Qatar al enviar fuerzas de mantenimiento de paz a la Fuerza de Estabilización Internacional, encargada de asumir el control de la seguridad en Gaza de manos de Hamás. Hamás no ha comentado las declaraciones del líder estadounidense. También el 25 de octubre, manifestantes israelíes se congregaron en Tel Aviv exigiendo al gobierno que complete el acuerdo de intercambio de rehenes y devuelva los cuerpos de los retenidos restantes en Gaza. Los manifestantes levantaron grandes pancartas con imágenes de los rehenes fallecidos, cuyos cuerpos aún están retenidos en Gaza. Según el acuerdo mediado por Estados Unidos para poner fin a los combates en Gaza y rescatar rehenes, Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos y se comprometió a devolver 28 cuerpos, pero actualmente retiene otros 13. Mi familia se reunió con el secretario de Estado Rubio una vez más hoy. Creo que es la 5ª vez que nos reunimos con él desde que asumió el cargo. Queremos asegurarnos de que él y su equipo se centren en el hecho de que aún quedan 13 rehenes, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales es mi hijo. Hemos recibido el compromiso que esperábamos del secretario de Estado, que entienden que esta misión aún no está completa. Hay formas de convertir la retención continua de rehenes por parte de Hamás de un activo en una carga para ellos. Entendemos que ahora hay una valiosa oportunidad para traer de vuelta a todos los rehenes, y necesitamos que Estados Unidos colabore estrechamente con el gobierno israelí, asegurándose de que el gobierno israelí también reconozca que esta oportunidad requiere acciones concretas para traer a los rehenes de vuelta. El secretario dijo que está en camino a Qatar y que el presidente Trump será informado sobre la reunión de hoy. Rubio prometió compartir directamente con el presidente, asegurando que el presidente hará todo lo posible para seguir impulsando el rescate de todos los rehenes, incluidos los 2 ciudadanos estadounidenses. La primera cláusula del acuerdo que firmamos hace más de 10 días era traer de vuelta a los 48 rehenes secuestrados por Hamás y aún retenidos en Gaza. Hasta ahora quedan 13 rehenes asesinados cuyos cuerpos no han sido devueltos. Por eso, Hamás ha violado el acuerdo. Exigimos que todos los rehenes sean devueltos y que los mediadores muestren una postura firme, asegurando que el acuerdo no pueda avanzar hasta que cada rehén regrese a casa. Esperamos que todos los rehenes regresen esta semana. Tuve la suerte de poder enterrar a mi primo Tal, quien fue asesinado en el ataque del 7 de octubre. La sensación de cierre y cierta paz al poder llevarlo de vuelta al kibutz donde nació, creció y cayó defendiendo es indescriptible. Cada familia merece ese cierre y no podemos avanzar hasta que todos lo tengan. La Agencia de Salud de Gaza informó el 25 de octubre que 19 palestinos murieron y 7 más resultaron heridos en un periodo de 48 horas debido a los ataques continuos de Israel en varias áreas de Gaza. Según la Agencia de Salud de Gaza, 4 palestinos murieron por ser atacados directamente y 15 cuerpos fueron encontrados bajo los recombros, mientras que algunas víctimas todavía permanecen bajo los recombros o en las calles debido a que los equipos de rescate no pueden acceder a las zonas afectadas.
La Agencia de Salud de Gaza también informó que el número total de palestinos muertos en Gaza desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 68.519 personas, mientras que los heridos ascienden a 170.382. Desde que se declaró el alto al fuego el 10 de octubre, el número de víctimas asciende a 93 muertos y 324 heridos. En cuanto a la situación humanitaria en Gaza, las Naciones Unidas y organizaciones de ayuda internacional informaron que la situación sigue siendo catastrófica, con escasez de servicios básicos y obstáculos para las actividades de socorro. El 23 de octubre, conductores de camiones egipcios transportando ayuda a Gaza expresaron su esperanza de acelerar la entrada de mercancías al territorio sitiado. Estoy extremadamente feliz de transportar ayuda como alimentos, agua potable, medicinas, ropa, calzado y todo lo esencial para nuestros hermanos palestinos. Que Dios registre lo que están sufriendo como buenas acciones en su libro de méritos. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, WFP, hasta el martes, 21 de octubre, la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza está aumentando gradualmente tras el acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos, pero sigue siendo mucho menor al objetivo de 2.000 toneladas diarias, ya que solo hay 2 pasos abiertos y ninguno hacia el norte que sufre una grave hambruna. Actualmente se entregan unas 750 toneladas de fotos al día en la Franja de Gaza, pero esta cifra sigue siendo muy baja en comparación con las necesidades reales después de 2 años de combates entre Israel y Hamás que han dejado gran parte de Gaza gravemente devastada.